El viento que atravesaba Varsovia en 1947 traía consigo polvo de ladrillo y olor a hierro oxidado. Toda la ciudad parecía un cementerio en pie. Los marcos de las casas quemadas, ventanas huecas, postes eléctricos inclinados que reflejaban su sombra sobre calles llenas de escombros. Cuando caía la noche, ninguna luz brillaba, solo las cenizas de la guerra flotaban, reflejando la luz de la luna gris. La gente decía que, después de las 8 de la noche, no se debía pasar por el antiguo barrio judío. No por ladrones, sino por los golpes. Golpes pequeños, regulares, provenientes del fondo de las casas derruidas, como si alguien todavía tecleara en la oscuridad. Nadie sabía exactamente cuándo empezó. Algunos juraban haberlo oído desde finales de 1945, cuando la primera nieve cubrió la ciudad. Pero en el verano de 1947, los golpes se hicieron más fuertes, suficientes para que el equipo de demolición en la calle Krochmalna los escuchara claramente desde la calle. La mañana del 4 de junio, llegaron al lugar. Toda la fila de casas había colapsado, excepto la casa número 9. Se erguía imponente entre la ruina, la pared seguía intacta, el marco de la ventana conservaba el vidrio antiguo, cubierto por un polvo tan grueso que reflejaba la luz. «Debe ser un milagro», dijo un obrero, pero en su voz no había fe, solo miedo. La puerta estaba cerrada con llave. El cerrojo oxidado, pero las bisagras firmes. El capataz hizo señas de usar una palanca. La puerta se abrió de golpe, y un aire frío y seco se escapó, con olor a papel húmedo y hierro oxidado. La luz iluminó decenas de relojes colgados en la pared, grandes y pequeños, antiguos y modernos, todos detenidos a la misma hora, 2:17 de la madrugada, 13 de febrero de 1943. La habitación parecía congelada en ese instante, ni antes ni después. Sobre la mesa, una máquina de escribir Remington permanecía quieta, la tecla H atascada, con un papel entre el rodillo. La frase incompleta, desvaneciéndose entre las líneas. Lista no completada. Nadie dijo nada. Solo se quedaron allí, escuchando el tic-tac de los relojes, que luego se detuvo. Un silencio absoluto lo cubrió todo. Afueras, el viento cambió de dirección. A lo lejos, la catedral de Nuestra Señora dio 12 campanadas, resonando entre los escombros como una oración por una era muerta. Pero entre ese viento, un ritmo distinto se mezclaba, suave como un latido. Clic, 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 metal contra metal. Un joven obrero, Marcin Kowalski, levantó la mirada hacia el segundo piso. Una luz tenue parpadeaba entre las rendijas. Subió lentamente la escalera, cada peldaño crujía, sosteniendo la linterna, con el corazón acelerado. En la oscuridad de arriba, alguien continuaba tecleando. Si existe una casa por la que el tiempo no se atreve a pasar, esa es donde los recuerdos aún no quieren morir. Si te atreves a escuchar el sonido de las teclas en la noche, sígueme hacia la casa número 9 de Varsovia. La escalera de madera crujía bajo cada paso de Marcin, un sonido seco y agudo, como huesos que llevan años sin moverse. El polvo se levantaba en delgadas nubes, cortando el haz de la linterna en vetas plateadas como cabellos canosos. El olor a papel húmedo y pintura descascarada se mezclaba con el del hierro oxidado, quemándole la garganta. En el descanso del primer piso, se detuvo un instante, inclinando la cabeza. Arriba seguía el ritmo metálico constante. Clic, 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 lento, profundo, paciente, como si alguien lo hubiera hecho durante años sin cansarse. La primera puerta a la derecha se abrió apenas, negra como una moneda cayendo en la nieve. Iluminó con la linterna, una sala vacía, sillones cubiertos, la estantería inclinada como un cementerio, libros con portadas hinchadas, letras hebreas borrosas. Un marco de foto boca abajo en la repisa. No lo volteó. La linterna avanzó, captando un reflejo parpadeante al final del pasillo, el vidrio de otro reloj detenido también a las 2:17. Bajo él, alguien había marcado con lápiz sobre la pared, 13:2:43. De repente, la máquina de escribir se detuvo. El silencio llenó la habitación como si alguien hubiera drenado el aire. Marcin levantó la vista. Entonces, un sonido de papel arrastrándose, ras, ras, vino del fondo del pasillo. La luz amarilla pálida se filtraba por la rendija de la puerta, no luz eléctrica, sino de un antiguo farol. La linterna tembló en su mano, la apretó con fuerza. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, con la voz ronca por el polvo. Nada respondió. Solo el giro de un rodillo, luego silencio. Tocó la manija. Fría, mordía la piel. La puerta pesada, tuvo que empujar con todo el cuerpo.
Dentro, una oficina intacta, reflejo de una mente metódica, mesa en el centro, estantes a ambos lados, un mapa del barrio judío con alfileres rojos, junto a una regla y un hilo antiguo colgado como un lazo. Sobre la mesa, bajo una lámpara metálica, la Remington reposaba como un corazón expuesto. La cinta de tinta estaba seca, pero el teclado, húmedo. No era agua. Tocó con el dedo, pegajoso como rocío. Olor a tinta vieja y piel extraña. El papel entre el rodillo no era el mismo que vio por la mañana. Este era nuevo, color marfil, bordes gastados. En la esquina superior, aparecía una línea, las letras ligeramente desviadas por el desgaste de las teclas. Kowalski, Marcin, Robotny, 04.6.1947. El guión final como un escalón roto. Marcin retiró la mano como quemado. El estómago se le encogió. Retrocedió un paso, tropezó con la pata de la mesa, casi cae. La habitación parecía respirar, no viento, sino sensación de que todo el volumen se contraía hacia él. En el estante izquierdo, un expediente se deslizó medio centímetro, hojas rozándose con un susurro como voces. No es una broma, murmuró, tratando de convencerse. Observó 4 relojes de mesa, estilo francés, alemán y polaco, alineados sobre la estantería, todos marcando 2:17. Un reloj de bolsillo abierto sobre un cuaderno, el segundero firme como soldados en fila. En el suelo, huellas secas, pequeñas, de punta estrecha, rodeaban la mesa, deteniéndose frente a la silla. No había polvo bajo el asiento. El hundimiento en el cojín era leve, como si alguien se hubiera levantado justo antes de que él entrara. En la pared, junto al mapa, un calendario detenido en febrero de 1943. La hoja del 13 apenas colgaba de un alfiler, tambaleante como un tobillo torcido. ¿Viento? No había corrientes de aire. Solo un frío que se filtraba del suelo, como rocío invertido. Marcin se acercó, respiró hondo. Puso la mano sobre la Remington. El dedo tocó la tecla H, la misma atascada por la mañana. La tecla descendió suave como seda. No estaba atascada. Probó E, L, E, clic, 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 metálico, nítido, como lluvia sobre un techo de chapa. Retrocedió. Justo debajo de su nombre, los caracteres aparecieron solos. Zniknął. Polaco. Desaparecido. Retrocedió medio paso, boca seca. Su nombre escrito en la máquina, en una habitación olvidada por la guerra. Quiso reír, un sonido corto, inútil, pero solo pudo emitir un jadeo áspero. ¿Quién está haciendo esto? Giró de golpe hacia la puerta. En el marco, una sombra. Hombros delgados, cuello encorvado, como alguien que pasó toda la vida junto a la mesa. Sin rostro, sin ojos, solo oscuridad más densa que la oscuridad. La mano izquierda sobre el marco, dedos largos, uñas como papel viejo. No entró. Solo permaneció, como desde el 13 de febrero, vigilando, esperando a que alguien lo sustituyera. La luz de Marcin pasaba a través, pero la sombra permanecía. Jacob. Una voz suave, masculina, detrás de su cuello. No polaco estándar, sino con la cadencia judía de Varsovia. Marcin giró. Nadie. Pero en el estante, un cajón entreabierto mostraba el lomo de un libro. Espís, lista. Lo tiró. Pesado como si estuviera empapado. Primera página, alfabeto. Segunda, nombres. Tercera, nombres. Cuarta, nombres conectados. Tinta oscura manchando los bordes como sangre vieja. Fila de 1941, 1942, 1943, y de repente saltant à 1946, 1947. En el margen, escrito a mano, inclinado, apresurado, Saxel y Bracac. Han empezado a regresar. La habitación cambió de temperatura de nuevo. Los marcos de las ventanas vibraban con un sonido grave, como un tranvía bajo tierra. Los alfileres rojos del mapa se sacudían, algunos caían uno a uno al ritmo de un metrónomo. El vidrio se empañó, como si alguien hubiera soplado desde afuera, y apareció una frase invertida, Nie pozwolim zniknąć. No los dejes desaparecer. Marcin retrocedió, espalda contra el estante. La linterna cayó, rodando, iluminando un armario con llave. El cerrojo antiguo, dientes rotos. Sobre la mesa, una llave pequeña colgada con cuerda de espino, junto a un antiguo lote de sellos. La tomó, cálida como si alguien la hubiera guardado en un bolsillo. Giró con facilidad y lógica. La puerta se abrió.
Dentro, sobres marrones alineados, como soldados en saludo. Cada sobre con un pedazo de tela cosido a mano, rayas azul-gris de uniforme, encaje de cuello infantil, terciopelo negro de vestido de fiesta. En los bordes, un cabello castaño pegado bajo pegamento. En la esquina, un sobre grande con la inscripción, Ostatnia lista, última lista. Marcin tocó el sobre. La Remington detrás empezó a teclear frenéticamente. H. La H ahora golpeaba desenfrenada. Cada golpe hacía que un reloj de escritorio se moviera levemente, luego se detuviera. Gritó, para. Y como obedeciendo, la H se detuvo. La habitación volvió a respirar. Desde la puerta, la figura desapareció, no se desvaneció, retrocedió lentamente como hacia un pasillo interminable, fuera del alcance de la linterna. El mapa vibró otra vez. Un alfiler cayó junto a su nombre. Marcin abrió el último sobre. No era lista de nombres, sino una carta mecanografiada, bordes chamuscados. La primera línea en polaco, firma en hebreo. Leyó en voz baja. Tecleo para recordar. Tecleo para conservar. Tecleo porque un día, cuando me lleven, la casa tendrá que continuar por mí. Si estás leyendo esto, significa que la casa te ha aceptado. No tengas miedo. Vuelve a poner los nombres que otros se llevaron. Pon también tu nombre, para que los que vengan sepan que tú también estuviste presente cuando la historia fue reescrita. Debajo, una hoja en blanco, encabezado mecanografiado, Nazwisko imię Sabot data, y un espacio largo tras la raya. El viento cesó. Un silencio profundo, no de la noche, sino de la catedral antes de la oración que entraba a la habitación. Todos los relojes marcaron un solo tic a la vez, y se detuvieron. 2:17, un segundo largo como un año. Marcin respiró hondo. Puso la carta sobre la mesa, mirando la hoja aún en el rodillo de la Remington, su nombre seguía allí, incompleto. Tras su espalda, el olor a tabaco se desvaneció, dando paso a aroma a aceite de naranja, fragancia de su infancia, en la alacena de su madre. Se sentó, la silla lo acogió como un viejo árbol reconoce a un amigo. Puso ambas manos sobre el teclado. Las teclas frías. Debajo, la caja metálica resonaba un pulso grave, constante. Inspiró profundamente. Jacob susurró, sin saber a quién llamaba, solo viendo el primer nombre en el mapa. La tecla J se levantó sola. Luego A, K, O. B. Jacob apareció, claro y recto. Continuó. Seuk, Zapatro, 12.I.43. Al teclear el punto final, el reloj de bolsillo vibró suavemente. Un reloj colgado en la pared pareció querer revivir, y no. Tecleo este. Al llegar a la R, una gota cayó sobre el papel. Miro al techo. Seco. La gota no estaba fría. La probó. Salada. Lágrima. No era suya. Bajó la vista. Línea Kowalski. Mark, incompleta. Su mano sobre la primera, mitad queriendo borrar, mitad terminar. No tecleo. Levantó la mano. Al intentar sacar el papel otra vez, la puerta tras él se cerró suavemente, como la mano de una madre. El cerrojo cayó, automático. Marcin se levantó de golpe, giró. La puerta estaba cerrada. En el interior, un reloj de bolsillo colgado, mirando a la habitación. Manecillas de hora y minuto en 2:17. Pero el segundero empezó a moverse, tímidamente, tic, tic, tic. Como un niño que da sus primeros pasos tras una enfermedad. Cada tic hacía vibrar levemente el teclado. Cada vibración traía un nuevo nombre a su mente. No lo inventaba, llegaban como lluvia temprana. En la mesa, el cuaderno marrón, el spis, se abrió solo a una página en blanco. En el borde, con tinta vieja, aparecía lentamente. Nie pozwól im zniknąć. No los dejes desaparecer. Marcin se sentó de nuevo. Asintió, no a alguien, sino a la casa. Puso ambas manos sobre las teclas, inclinándose como quien sabe que escribirá durante mucho tiempo. Afuera, Varsovia agrietada bajo el sol de la tarde. Aquí dentro, un latido diferente comenzaba. Tecleó la tercera línea. Y en algún lugar, muy lejos, otra máquina respondió, como si otra casa también acabara de despertar. Esa noche, el viento en las calles de Varsovia soplaba a través de los muros derruidos, colándose por las rendijas de las puertas de madera, silbando suavemente por los marcos de las ventanas rotas. Pero dentro de la casa número 9, el aire era distinto, denso, inmóvil, como en un sótano donde se guarda la memoria con la respiración.
Marcin seguía sentado allí. La Remington reposaba bajo sus manos como un cuerpo dormido que no se atrevía a despertar, pero cada vez que se movía, las teclas de metal crujían levemente, como las uñas de alguien golpeando la superficie de la mesa desde el subsuelo. La lámpara de escritorio se debilitaba, la luz amarilla se recogía en un pequeño círculo. En ese haz de luz, el polvo flotaba como ceniza, las partículas giraban en el aire y luego se desvanecían. Y en medio del círculo de luz, apareció un papel nuevo, nadie sabía de dónde venía. No era completamente blanco, sino ligeramente amarillento, como sacado de un viejo cuaderno. La primera línea ya estaba escrita. Jakob Rosenfeld, szewc, 12 stycznia 1943 roku, deportowany. Cuando escribió la palabra de Portoguani, expulsado, los relojes de la habitación emitieron un leve tic. Un solo sonido, pero constante. Marcin miró alrededor. La luz sobre el cristal de los relojes brillaba como una lágrima reflejada. Sintió como si acabara de colocar una piedra sobre una tumba. Respiró hondo y continuó escribiendo. El segundo nombre, Esther Rosenfeld, Krakowa, 13.2.43, Zajinla. El tercer nombre, Liba Rosenfeld, Dieko, 13.2.43, Zajinla. Cada vez que completaba una línea, escuchaba un suspiro muy leve. No sabía de dónde venía, ni de quién era. De pronto, se oyeron pasos en el pasillo. Suaves, lentos, como alguien que no quiere hacer ruido. Marcin se levantó, tomando la linterna. La puerta se abrió y el pasillo estaba oscuro. Nadie. Pero el suelo estaba lleno de huellas, huellas húmedas, profundas, pequeñas, como las de un niño descalzo. Se prolongaban hasta las escaleras y desaparecían en el sexto peldaño. Iluminó hacia abajo. En el sexto peldaño, un pequeño papel. Lo recogió. Solo tenía 4 palabras escritas con tinta azul. Zostań. Noc jeszcze trwa. Quédate. La noche aún no ha terminado. Un escalofrío recorrió su espalda. Debajo de las palabras, había una mancha en forma de huella digital. La tinta aún no estaba seca. Marcin levantó la vista. Al final del pasillo, donde la luz de la linterna no llegaba, había una figura de espaldas. No podía distinguir si era hombre o mujer, solo vio los hombros ligeramente delgados, el cuello inclinado como alguien que escucha algo muy lejano. La figura giró lentamente la cabeza. La luz no alcanzaba su rostro, pero los ojos brillaban como reflejando la luz de una lámpara de aceite vieja. Marcin retrocedió. La puerta tras él se cerró de golpe. Al girar de nuevo, la Remington tecleaba sola. Esta vez no eran nombres de personas. Solo una línea interminable de caracteres que se repetían sin cesar. 2h17, 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 2, 17. Las manecillas de los relojes colgados en la pared giraban hacia atrás al mismo tiempo. El minutero retrocedía, luego se detenía, señalando el número 2, como si lo obligaran a volver al momento muerto. Gritó, ¿quién está aquí? Su voz resonó en la habitación cerrada, rebotando, distorsionada, como un eco desde un pozo profundo. Entonces, una voz diferente, ronca y fatigada, respondió. No desde él, ni desde la habitación, sino desde la misma Remington. Una voz masculina, en polaco antiguo. Nie jestem już tutaj. Yo ya no estoy aquí. Al mismo tiempo, la lámpara parpadeó. Por un instante, vio claramente a un hombre sentado en la silla frente a él, vestido como alguien de los años 40, camisa vieja, cabello partido, ojos profundos y cansados. Lo miró, sonrió suavemente, su voz como un susurro de viento. Dziękuję, że mnie dopisałeś. Gracias por añadirme a la lista. Y la luz se apagó de golpe. Cuando encendió de nuevo la linterna, ya no había nadie. Solo el papel recién impreso, con la última línea. Jakob Rosenfeld, zakończone. Completado. Marcin se sentó, jadeando. Se dio cuenta de que temblaba, pero no por miedo, sino por una sensación extraña. Algo estaba siendo liberado. Miró alrededor de la habitación. La pesada atmósfera había desaparecido, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Pero los relojes seguían detenidos. Puso las manos sobre la máquina y vio un viejo sobreasomándose por debajo de la mesa. El papel estaba amarillento, pero la letra aún legible. Era hebreo, traducido al polaco en la última línea. Kiedy przestaną o nas mówić, pisz dalej. Cuando dejen de hablar de nosotros, sigue escribiendo. Miró por la ventana. La nieve comenzaba a caer, lentamente,
golpeando el cristal como un compás. Sabía que las 2:17 se acercaban. Escribió una línea más, esta vez no de otra persona, sino de sí mismo. Marcin Kowalski, Robotny, 04.6.1947, Posostage. Permanesco. Al terminar el punto final, la Remington emitió un din. Un sonido metálico puro, como una pequeña campana. La lámpara de escritorio brilló con fuerza y luego se apagó completamente. Desde entonces, nadie volvió a ver a Marcin Kowalski. 3 días después, el equipo de obreros regresó. No lo encontraron, solo la Remington permanecía en su lugar, la tecla M ligeramente hundida, y sobre la mesa, un papel nuevo, con la escritura mecanografiada, la tinta aún húmeda. Marcin Kowalski, robotnik, zaginął 4 czerwca 1947 roku. Zastąpił mnie. Desaparecido, 4 de junio de 1947. Me ha reemplazado. Sin firma. Tras ese evento, la casa fue sellada. La gente decía que cada noche se escuchaba un tecleo constante, alguien trabajando en la oscuridad. Las autoridades lo llamaron una alucinación colectiva. Pero en aquel barrio, los niños fueron advertidos. Si una noche pasas por Krochmalna y escuchas el tecleo, no corras. Porque si corres, la casa anotará tu nombre. Pero si te quedas quieto y escuchas, la persona dentro se detendrá un minuto, como para saludar. En 1962, Varsovia entraba en otoño con olor a carbón y niebla. Las calles de ladrillo rojo habían sido pavimentadas de nuevo, pero bajo la capa de cemento fresco, la gente aún decía que había corrientes subterráneas de la guerra, fluyendo entre dos mundos, el de los vivos y el de los olvidados. Elena Zielinska, estudiante de último año de historia en la Universidad de Varsovia, fue asignada para escribir su tesis sobre los barrios judíos después de la guerra. No sabía que ese tema la llevaría hasta la casa número 9 en la calle Krochmalna, donde el tiempo se había detenido a las 2:17 de la madrugada del 13 de febrero de 1943. Elena tenía el cabello castaño oscuro, ojos gris opaco como el cielo antes de la lluvia, y la costumbre de llevar un reloj de bolsillo antiguo, el único recuerdo que quedaba de su abuelo, desaparecido durante la guerra. Ese reloj nunca daba la hora correcta. Las manecillas siempre marcaban las 2:17. Ella pensaba que simplemente estaba roto, hasta una mañana de otoño. Estaba sentada en la biblioteca cuando se acercó un hombre extraño. Alto, con un abrigo largo gris, ojos hundidos y voz ronca como de fumador de años. ¿Usted es Elena Zielinska? Sí. ¿Escribiendo sobre el antiguo barrio judío? Correcto. Él asintió. Tengo esto. Colocó sobre su mesa un cuaderno de tapa marrón, tan viejo que los bordes estaban a punto de desprenderse. El papel amarillento, pero en la portada aún se distinguía débilmente la escritura. Spiostatni, lista final. Debería leerlo, dijo, y se marchó sin volverse. Elena lo llamó, pero él desapareció entre los estantes, como si nunca hubiera entrado. Abrió el cuaderno. La primera página estaba en blanco. La segunda también. En la tercera página, aparecieron las palabras, Jacob Rosenfeld de Siuk 12:43. Los nombres se sucedían, y se detenían en la última línea. Marcin Kowalski, robotnik, zaginął 4 czerwca 1947 roku. Debajo, otra letra, más débil, temblorosa, como escrita por una mano moribunda. Zastąpił mnie. Él me reemplazó. Elena se estremeció. El apellido Kowalski era el de su abuelo. Misma fecha de nacimiento. Mismo oficio. Buscó con urgencia en los archivos laborales de 1947. No había ningún registro de un Marcin Kowalski viviendo después de junio de ese año. Tampoco certificado de defunción. Solo un breve informe del equipo de demolición de la ciudad. El trabajador Kowalski desapareció mientras inspeccionaba la casa número 9. Causa desconocida. Esa noche, llevó el cuaderno a su habitación. El viento silbaba fuera, la cortina se movía como respirando. Puso el cuaderno sobre la mesa, abrió la última página y lo colocó junto al reloj de su abuelo. La manecilla de los segundos empezó a vibrar suavemente. Por primera vez en años. Elena miró el reloj. El corazón le latía con fuerza. Tomó un bolígrafo y escribió en el margen, Zielinska, Elena Studentka 1962. Al colocar el punto final, la habitación se quedó sin luz. Desde la oscuridad, sonó una máquina de escribir. No muy lejos, justo bajo el suelo. Clic,
Clic, clic, lento y constante, como un segundo latido del mundo. Se inclinó. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la alfombra. Entre dos tablas, había una rendija. Metió la mano, tocó un metal frío. Sacó un pequeño tablero con una inscripción apenas visible. Reminton, modèle 17. Ulasnosk, Monsieur Kowalski. Todo dentro de ella se detuvo. Respiró con dificultad, tomó la linterna, se puso el abrigo y salió corriendo de la habitación. La noche en Varsovia era espesa. Las luces de la calle débiles, la niebla cubría los tejados. Elena caminó por la calle Krochmalna, contando las casas con la pequeña linterna. Al llegar al número 9, se detuvo. La casa seguía allí, 4 pisos, puerta de madera pesada, muros cubiertos de musgo, el número 9 apenas visible, como manchado de sangre. Empujó la puerta. No estaba cerrada. Dentro, todo permanecía intacto. Polvo grueso, escritorio, la Remington cubierta con lona, los relojes de pared detenidos a las 2:17. Sobre la mesa había un sobre. Decía, la HZ, para HZ. Lo abrió. Dentro, un papel mecanografiado, tinta azul, antigua. Cuando alguien traiga nuestro reloj de vuelta aquí, la casa abrirá los ojos una vez más. Lo pendiente no ha terminado. La lista sigue vacía. Debajo, firmado, M. Kowalski. Elena miró el reloj en su mano. La manecilla de los segundos comenzó a moverse más rápido. Luego se detuvo a las 2:17. Todos los relojes de pared sonaron al unísono. Un viento frío irrumpió, las luces se encendieron solas. La máquina de escribir vibró suavemente, la lona cayó al suelo. La tecla H bajó primero. Luego E, L, E, N, A, letra por letra, resonando en el aire como campanas de iglesia. Temblando, se acercó a la mesa. Apareció un papel nuevo. Elena Zielinska, Studentka, 1962, Przybilla. Llegó. Una figura se sentó en la silla frente a ella. No se veía su rostro, pero Elena reconoció el olor a tabaco con miel, el olor del abrigo de su abuelo. ¿Abuelo?, susurró. La figura no respondió. Solo asintió y desapareció como ceniza llevada por el viento. Ella entendió. Esta lista no era para los muertos, sino para quienes recordaban. Y ella acababa de convertirse en la nueva guardiana. Al día siguiente, la policía de la ciudad encontró la habitación vacía, solo la Remington abierta, la tecla H bajada y un papel recién impreso. Elena Zielinska, Studentka, Zajinla, 3.x.1962. Przejęła straż. Desaparecida. Tomó el turno de guardiana. Desde entonces, cada año, el 3 de octubre, cuando Varsovia está sin viento, los vecinos de Krochmalna dicen que escuchan el tecleo de la máquina en la noche, constante, paciente, ininterrumpido. Los ancianos inclinan la cabeza y dicen: ella sigue escribiendo, por los nombres que aún no han sido recordados. El visitante de 1983. El invierno en Varsovia era especialmente frío, un frío que no solo atravesaba la ropa, sino que se filtraba a los ojos, haciendo que todo pareciera vidrio roto. Karl Weber estaba al otro lado de la calle, mirando la casa número 9 en la calle Krochmalna, humo de cigarrillo mezclándose con la niebla. Arriba, la luz amarilla de la calle parpadeaba, temblando como a punto de apagarse. La casa no parecía una casa. Parecía un recuerdo que se encogía en sí mismo. Todas las ventanas estaban tapadas con madera. Pero Karl sabía que detrás de esos tablones algo seguía despierto, como el último aliento de la ciudad muerta. No estaba allí por fantasmas. Era periodista. Creía en registros, pruebas, hechos. Pero la cinta que un colega polaco le había dado semanas atrás lo había cambiado todo. Esa voz, débil, temblorosa, casi viento, le susurraba en la oscuridad. Nie pozwól im zniknąć. No dejes que desaparezcan. Ahora, frente a la casa, esas palabras resonaban en su mente. Karl apagó el cigarrillo, metió la mano en el abrigo y retiró ligeramente la cinta de advertencia roja. La puerta de hierro oxidada se abrió con un chirrido, el sonido del metal sin tocarse por mucho tiempo. Dentro, el viento se detuvo. El aire se espesó, olor a madera podrida y papel quemado mezclándose con humedad. La luz de la calle apenas iluminaba una habitación llena de relojes de pared, todos detenidos a las 2:17. Sobre la mesa central, una máquina de escribir Remington cubierta de polvo, como si un soplo pudiera convertirla en cenizas.
Carl la tocó ligeramente, el polvo se levantó, y la tecla H bajó sola. Se quedó inmóvil. Sin viento. Sin nadie. Pero el clic sonaba claro, metal contra metal, breve, nítido, definitivo. Encendió la linterna y barrió la luz por toda la habitación. En las paredes, la pintura desconchada dejaba ver nombres escritos a mano. Cientos de nombres. Polacos, alemanes, judíos. Debajo de cada nombre, una fecha, la mayoría detenida en 1943. Un escalofrío recorrió su espalda. Carl volvió a la mesa. La Remington escribía sola. Lenta, constante, cada letra resonando en la oscuridad. K-E-R-L. Karl Weber, dziennikarz, 1983 roku, przybył. Retrocedió. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué diablos es esto? Jadeó, sin atreverse a tocar la máquina. Entonces, como respondiendo, la tecla H bajó sola, escribiendo una palabra. Witamy. Bienvenido. El aire a su alrededor cambió. La linterna parpadeó, la luz se quebró en fragmentos. Los relojes de pared comenzaron a girar hacia atrás. Las manecillas se movían rápido. El tic-tac se transformó en un silbido y luego se detuvo al unísono. Una voz resonó, no en sus oídos, sino en su cabeza, como un sueño. Zapisz mnie, zanim zgasnę. Escríbeme antes de que desaparezca. Karl se giró. En un rincón, bajo el haz de la linterna, una mujer. Cabello castaño, suéter gris, ojos apagados reflejando la luna. No avanzó. Solo se sentó, manos sobre las piernas, inclinando la cabeza hacia él. ¿Quién es usted?, preguntó. No respondió. Solo lo miró y señaló la máquina de escribir. Se giró. La máquina continuaba tecleando, esta vez con su nombre. Elena Zielinska, studentka, 1962, Przybila. La sangre se le heló. Era la voz de la cinta. La habitación se iluminó gradualmente, no con luz eléctrica, sino reflejo de la luna entrando por la ventana sucia. Sobre la mesa, un papel recién impreso, letras temblorosas como la mano de alguien llorando. Nie uciekaj. Nie teraz. No corras. No todavía. No sabía por qué no huía. Tal vez porque al ver su rostro, vio algo que no podía apartar la mirada, la soledad de la memoria. No era un fantasma, ni un demonio, solo recuerdos intentando persistir. Carl avanzó lentamente. La chica lo miró, sonrió suavemente y se deshizo en polvo de luz. Se inclinó y leyó la última línea del papel. Karl Weber, dziennikarz, świadek. Testigo. Detrás de él, todos los relojes sonaron un único timbre. Largo, resonante, llenando la habitación y desapareciendo. Miró hacia arriba, la puerta ya no existía. En su lugar, un muro espejo gris reflejaba su rostro. Y en el espejo, detrás de él, vio a Elena sentada en la mesa, continuando con la máquina de escribir. Se giró, pero la habitación estaba vacía. Solo el clic, clic, clic seguía resonando ininterrumpido. 2 semanas después, en Hamburgo, la redacción de Carl recibió la Remington de una empresa de transporte polaca. No había carta, ni paquete. Dentro del mecanismo, solo un papel. Karl Weber, dziennikarz, zaginął. 1983 roku. Ciąg dalszy nastąpi. Desaparecido. La historia continúa. Y en la esquina inferior del papel, la tinta casi desvanecida, aún se podía leer otra línea, voz femenina, inclinada como un susurro. Teraz ty jesteś strażnikiem. Ahora tú eres el guardián. Esta noche, si enciendes la radio y buscas la frecuencia AM entre las 2 y 3 de la madrugada, a veces escucharás el clic, clic, clic entre interferencias. Algunos ingenieros dicen que es un error de señal por reflexión en capas eléctricas. Pero otros aseguran que es la Remington de Varsovia, todavía escribiendo los nombres nuevos, de quienes acaban de desaparecer. Micrófono trataron de enterrar la historia, pero aprendió a escribir desde el subsuelo. Hicieron todo por enterrar la historia, pero aprendió a escribir desde abajo. En California, el verano de 2025 comenzó con una tormenta electromagnética. En el pequeño estudio de grabación de la compañía hecho Trace Labs, las pantallas parpadeaban caóticamente, ondas de señal llenas de caracteres de interferencia. Evelyn Carter, ingeniera de sonido principal, se inclinó sobre la mesa de análisis.
La frecuencia de 2,17 MHz mostraba una serie de señales repetitivas. No era ruido, ni onda natural, era el ritmo de metal. Clic, clic, clic. Apagó todos los transmisores, dejando solo el micrófono. El sonido continuó. 30 golpes, se detenía exactamente 12 segundos, y luego se repetía. Evelyn amplió el espectro de frecuencia. Cada golpe tenía una amplitud perfecta, como un carácter mecanografiado. No podía creer en la coincidencia. Grabó la señal y ejecutó un software de descifrado Morse. El resultado apareció lentamente, carácter por carácter. K, A, R, L, B, R. Detuvo la mano. Ese nombre no le era desconocido. Hace un año, en una clase de historia de las comunicaciones, había leído un artículo antiguo de 1983. Periodista alemán desaparecido mientras investigaba la casa de Varsovia. Evelyn arrastró la silla, abrió el micrófono y probó. ¿Quién está enviando esta señal? La onda permaneció en silencio. Luego, 3 golpes nuevos resonaron. H, E, L, E, N, A. Su piel se erizó. 2 días después, Evelyn decidió realizar un experimento. Programó el sistema de recepción para enviar una señal de vuelta en la misma frecuencia de 2,17 MHz, con el mensaje codificado. Elena, are you there? Solo 5 segundos después, la señal respondió. Esta vez no eran golpes, sino escritura de máquina real, con cada letra apareciendo en la pantalla en caracteres así, como si alguien estuviera tecleando desde el otro lado del espacio. I am here. Time is cold. Write for US. Evelyn se giró hacia su colega, pero él solo veía interferencia blanca. Solo ella escuchaba el clic, clic, clic en los auriculares. Temblando, abrió nuevamente el archivo de registro. Una nueva línea se generó sola, sin que nadie tocara el teclado. Evelyn Carter, Engineer, 2025, joined. Las luces del laboratorio parpadearon. Todos los relojes de pared quedaron detenidos a las 2:17. Evelyn se levantó y retrocedió del tablero de control. La pantalla principal se iluminó, mostrando un video borroso, la imagen en blanco y negro de un hombre de cabello rizado, ojos profundos, tecleando en una antigua habitación llena de relojes de pared. Detrás de él, una chica de cabello castaño, mirada quieta. Carl, Y Elena. Ambos estaban allí, en la señal, en los datos, entre el 0 y el 1, entre 2 mundos. Dios, susurró Evelyn. El video se detuvo. La pantalla quedó en negro. Solo una línea de texto se tecleaba automáticamente. Time never dies. It just waits to be written. El tiempo nunca muere. Solo espera ser escrito. Una semana después, el sistema hecho trace fue atacado. Todos los registros desaparecieron. En la mesa de análisis quedó un único archivo, generado exactamente a las 2:17 de cada noche, llamado list.txt. Dentro, cientos de nombres, actualizados diariamente. La última línea siempre cambiaba, pero cada noche terminaba así. Evelyn Carter, missing, Julie 2025. Esta noche, si enciendes la radio y sintonizas la frecuencia 2,17 MHz, escucharás un ritmo metálico constante, como alguien escribiendo entre capas profundas de hielo. Si escuchas lo suficiente, ese ritmo comenzará a teclear tu nombre. No apague la radio. Porque cuando se detenga, alguien del otro lado comenzará a escribir.